Muy buena familia, hoy vamos a ver en este vídeo cómo podemos suavizar la piel o corregir esas pequeñas imperfecciones que existen. ¿Cuál es el principal problema con el que nos encontramos? A mí personalmente, pues me gusta muchísimo la fotografía y me gusta muchísimo Photoshop, pero ¿qué es lo que veo por norma general? Que cuando alguien trata la piel y decide eliminar imperfecciones, pues tiende a suavizar esa piel, ya sea con el desenfoque gaussiano, desenfoque de superficie, etcétera, etcétera. Y vale, puede estar muy bien y te puede quedar bonito tener una piel sin un solo poro, pero bajo mi punto de vista eso no es fotografía. Entonces, para mí, ¿cuál es el retoque de piel ideal? Aquel que te permite pues eliminar cualquier tipo de imperfección, pero te permite mantener esa textura. Entonces, la técnica que hoy te voy a enseñar es maravillosa, se llama separación de frecuencias y ahora te voy a explicar en qué consiste. Por ejemplo, si tú dices, pues mira, voy a crear una nueva capa, y te pones a mejor pues con el tampón de clonal, con el pincel corrector y demás. Empiezas a eliminar imperfecciones y a lo mejor tienes una zona que es un poquito compleja y empiezas a copiar y ¡ay! Error. Dices, pues bueno, pues voy a modificar esta parte, por ejemplo de aquí abajo quiero quitar estos pelillos y automáticamente error. ¿Qué es lo que sucede? Son herramientas muy buenas y muy potentes que nos brinda Photoshop, pero cuando existe cualquier cambio que es muy drástico en cuanto a color, en cuanto a luminosidad, pues ahí saltan todos los fallos. ¿Qué sería lo ideal? Lo ideal sería tener dos capas distintas, que en una tengamos el color y nosotros lo podamos tratar de forma independiente, y que en otra capa nosotros tengamos la textura y la podamos tratar de forma independiente. Eso sería lo ideal y eso es posible a través de la separación de frecuencias, que ahora mismo te voy a enseñar cómo nosotros podemos realizar esa separación de frecuencias. ¿Qué es lo primero que tendríamos que hacer? Tenemos que duplicar nuestra capa 2 veces. Vamos a desactivar la de arriba y en la de abajo le vamos a poner color. Como te comentaba anteriormente, vamos a tener dos capas distintas, en una vamos a tener el color y la luminosidad y luego en la otra vamos a tener la textura. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo en esta capa? Irme a filtro, desenfocar y desenfoque gaussiano. ¿Qué cantidad le tengo que dar? Aquí esto es súper importante, nunca te fijes en el número. Por norma general, pues tendemos a aprender, pues mira, le ha dado un desenfoque gaussiano de 10, de 20, de 50. Esto depende muchísimo del tamaño de la imagen. Aquí lo que tú tienes que hacer es mirar a tu imagen y tienes que desenfocar de tal manera que las imperfecciones ya no se vean. Por ejemplo, en este caso, 23. Vale, me parece estupendo. Aquí ya tendríamos nuestra capa color. Ahora vamos con la de arriba. La activamos. Nos posicionamos sobre ella y nos vamos a esta parte de aquí arriba, a imagen, y nos vamos a aplicar imagen. Recuerda que ahora mismo estamos trabajando en esta capa para sacar la textura. En este caso, ¿qué es lo que tengo que hacer? Importante, te lo voy a explicar. Donde pone origen, no te preocupes, que este es el archivo original. Capa, aquí tenemos que pinchar, acuérdate, porque en este caso yo lo tengo seleccionado bien, pero a ti posiblemente te aparecerá en cualquier otra capa. Tienes que seleccionar el nombre de la que tienen más abajo. Yo en este caso, color. Perfecto. Destino, tal, estupendo. Fusión. Aquí tenemos muchísimos tipos de fusión, muchísimos modos. Yo tengo que seleccionar restar. Esto de aquí abajo, evidentemente, opacidad 100. Escala. Importantísimo. No hace falta que te aprendas para qué sirve o para qué no sirve. Simplemente tienes que aprender estos números. Escala 2 y desplazamiento 128. ¿Por qué tenemos que poner siempre esta configuración? Porque si no, no funciona. Si no, no podemos separar en una capa la textura y en otra capa el color. Entonces nosotros le damos a OK y posiblemente dirá, bueno David, aquí realmente no hay nada. No te preocupes, que ahora con esto vas a entender perfectamente qué es lo que sucede. Si yo aquí modifico mi modo de fusión y le doy a luz lineal, fíjate como de repente tenemos nuestra imagen original. Pero no solo eso, tenemos nuestra imagen original y tenemos aquí esto que vale muchísimo. Tenemos separado en dos capas. Arriba la textura, lo voy a nombrar ya. Y en la zona de abajo tenemos el color. Ahora mismo posiblemente te estarás preguntando, ¿y para qué sirve todo esto? Pues sirve para algo muy importante. Porque fíjate, si nosotros queremos eliminar, por ejemplo, zonas muy complejas, como nos pasaba anteriormente, aquí no vamos a tener ningún problema. Porque tenemos en una capa el color y en otra capa la textura. No se va a acoplar como sucedía anteriormente. Que todavía no has entendido muy bien, no te preocupes que ahora veremos cómo. Antes de seguir, vamos a intentar ser organizados y vamos a meter estas dos capas dentro de una carpeta. Vamos a poner aquí separación de frecuencias.
Imagino que ya sabes cómo crear acciones, secuencias y demás. Te recomiendo que todo esto lo automatices y cuando tú, por ejemplo, quieras realizar pues esta técnica, simplemente tengas que presionar 2 o 3 teclas y automáticamente te cree todas las capas. Créeme que vas a ganar muchísimo, muchísimo tiempo. Y ahora vamos a ver cómo podemos trabajar con nuestra separación de frecuencias. Primero me voy a ir a la parte de color. Te voy a enseñar dos formas distintas de trabajar aquí. Antiguamente, ¿qué es lo que hacía? Básicamente creaba una nueva capa y la asociaba a la que tengo ahí abajo. Entonces ahora yo comenzaba con un pincel directamente, porque aquí no estamos trabajando con la textura. Aquí lo que estamos trabajando es con el color de nuestra imagen. Yo cogía con un pincel y digo, pues mira, aquí ahora mismo, ¿qué es lo que sucede? ¿Cuál es el principal problema del color? Pues si todavía no lo sabes. Cuando nosotros vamos a retocar cualquier zona, fíjate que la cara no tiene un color uniforme. Date cuenta, mira. Aquí tenemos un color completamente distinto y si nos vamos un poquito más para allá, automáticamente cambia por completo. Mira, para que lo puedas ver vamos a hacer una cosilla que realmente está muy bien. Básicamente selecciono el color que yo crea conveniente y empiezo pues a ver distintas zonas de la cara de mi modelo. Fíjate, si yo pincho aquí, date cuenta dónde está el color, pero si yo bajo un poquito más para abajo, date cuenta cómo cambia completamente en un espacio muy pequeño. Cambia completamente el color y lo realmente ideal es intentar igualarlo lo máximo posible. Es decir, nosotros tenemos que quitar todas esas imperfecciones, pero el color tenemos que unificarlo un poco. Te voy a poner un ejemplo y esto es muy drástico. Fíjate como aquí tenemos este color y automáticamente ¡tachán! Cambia completamente y así por toda la cara. Si empiezas a pinchar te darás cuenta como la diferencia de color es muy grande. Y aquí esto está mucho más cerca, date cuenta. Esto realmente es muy importante. Entonces ahora nosotros, si tenemos en dos capas separado completamente, pues el color y en otra separada la textura, podemos trabajar el color de forma independiente. Y eso nos va a ayudar muchísimo a trabajar la piel de la cara, pero de una forma muy elegante y sin perder textura.